Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos, capítulo 4. He titulado este sermón La gloriosa sensibilidad humana de Cristo en los cielos. Versículos 14 al 15. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta ahí. Vamos a orar, pedir la ayuda al Señor. Padre, Señor, pedimos ahora la ayuda, tu gracia y misericordia, tanto para los hermanos que van a escuchar tu palabra como para mí a la hora de predicarla y poder, Señor, hablarla como debo de hablarla. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo imparta conocimiento, sabiduría, entendimiento, para poder, Señor, creer en tu palabra y poder atesorarla en nuestros corazones, para que así, Señor, tomemos aliento y consuelo y fortaleza. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, exaltado y glorificado en gloria, quien está a tu lado, Padre, para garantizar todas las bendiciones que tú nos has otorgado como pueblo tuyo. Ayúdanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Antes de examinar las enseñanzas sobre el corazón de Cristo en el cielo, debemos comenzar con sus enseñanzas sobre Cristo crucificado en la tierra. Dios creó a nuestros primeros padres en amistad con Él, pero el hombre se rebeló contra Dios, ofendió su justicia en gran manera. Aún así, Dios el Padre, siendo infinito en amor y rico en misericordia, hizo un pacto eterno de paz con su Hijo antes del comienzo del tiempo. El Padre determinó enviar a su Hijo para que fuera un mediador entre el hombre pecaminoso y Él, un Dios santo. Cristo se comprometió de buena voluntad al Padre por toda la maldad cometida contra Dios. Tomó en sí mismo la culpa y el pecado de su pueblo escogido, muriendo bajo la maldición de la ley contra los pecadores. El Padre estuvo tan satisfecho con la obra de su Hijo Jesucristo, que no solo perdona a todos los que confían solamente en Cristo para salvación, sino que cuenta a los creyentes como justos a través de la justicia de Cristo. Dios el Padre glorificó y exaltó al Hijo de su amor, dándole todo honor, poder y gloria como la que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Jesús, orando al Padre horas antes de ser arrestado, dijo: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El deseo de Cristo por sus discípulos y por los que han de creer en Él por la palabra de ellos es que vean su gloria. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero una vez glorificado y exaltado Cristo, podemos preguntarnos: ¿ha disminuido sus emociones? ¿Ha menguado su compasión al ser glorificado hasta lo sumo? El puritano Thomas Woodwin escribió un título titulado El corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra. Demostraba el dulce afecto y la gloriosa disposición de Cristo en su naturaleza humana ahora en la gloria,
a sus miembros bajo toda clase de debilidades, tanto de pecado o de miseria. El propósito de Goodwin de escribir este libro era rechazar la idea popular de que los cristianos en la era posapostólica estaban en desventaja con relación a los cristianos que conocieron a Cristo en la tierra, porque Cristo ahora estaba glorificado y pensaban ellos menos afectados por la humanidad. Goodwin aseveró, basado en las Sagradas Escrituras, que Cristo tiene fuertes afectos, profunda compasión y simpatía emocional hacia su pueblo, que sufre incluso sentado a la diestra de Dios. Afirmaba que la exaltación de Cristo no ha disminuido sus emociones, sino que más bien las ha incrementado. Ese problema que había en los tiempos de Goodwin lo sigue habiendo ahora en nuestros tiempos también. En nuestro texto leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y ahí subraya la gran compasión de Cristo. Pero hay un problema en esta aseveración, en este versículo, un obstáculo. El problema es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hay creyentes que se desaniman con esto, por las palabras un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque llegan a pensar que la grandeza del Cristo exaltado pudiera hacer que se olvide de nosotros. Que Cristo, habiendo tomado un cuerpo glorificado, esto es, habiéndose despojado de las fragilidades de su carne que tenía aquí, y habiéndose revestido de su naturaleza humana con una gloria tan grande que ya no puede compadecerse de nosotros, como lo hizo cuando moró entre nosotros aquí, cuando Él tomó, haciéndose siervo entre nosotros, más bajo que la raza humana, y por eso ahora con esta glorificación que Él tiene en su humanidad en el cielo, pudiera ser que no llegue a conmoverse por nuestras miserias. Pueden llegar a pensar que sin duda ha dejado atrás todas las memorias de debilidad y dolor que Él pasó aquí en la tierra. Esta forma de pensar es una gran piedra de tropiezo con la que nos encontramos en los pensamientos de los hombres en el camino de la fe. Cristo está ausente de nosotros en la tierra, se ha ido a una tierra lejana. Sin duda sería mucho mejor si pudiéramos hablar con Él, como María o Pedro lo hicieron en la tierra. Pero ahora se ha ido, donde se ha revestido de gloria e inmortalidad. Se sienta como Rey a la derecha de Dios en el cielo. Su naturaleza humana enardece de gloria. ¿Cómo nos podemos acercar confiadamente a un Rey así? ¿Cómo podemos esperar que, exaltado en poder y santidad, nos soporte con paciencia cuando somos tan débiles, necios y pecaminosos? Las mismas Escrituras que hablan de la exaltación de Cristo también revelan su compasión ahora en el cielo. Sí revelan la verdad eterna e inmutable, que Cristo aún se conmueve con compasión por nosotros. Las Sagradas Escrituras enseñan que la misericordia de Cristo es tan cierta que en nuestro pasaje usa una doble negación para declarar con firmeza una verdad positiva. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestras debilidades, hermanos, mueven la compasión de Cristo.
Nosotros, cuando nos sentimos débiles, pecaminosos, nuestra tendencia natural es no querer ir a buscar al Señor, no querer orar, es como escondernos. ¿Y cómo nos escondemos? No nos podemos esconder detrás de una higuera, de un árbol, pero sí nos podemos esconder haciendo muchas cosas, estando muy ocupados, porque nuestra tendencia natural, hay una resistencia a presentarnos ante Cristo. Pero aquí el Señor nos está enseñando por su Espíritu que no tiene por qué ser así, porque nuestras debilidades mueven el corazón de Cristo a tener compasión por nosotros. Por eso aquí el apóstol declara esta doble negación, para declarar esta verdad positiva para nuestro favor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Doble negación. ¿Y qué incluyen esas debilidades? Incluyen tanto, hermanos, nuestros problemas como nuestros pecados. La carta de los Hebreos estaba dirigida a personas que estaban sufriendo presión y persecución. Así que las debilidades deben ser nuestros problemas terrenales también. Nuestro pecado también es una debilidad. Incluso nuestras decisiones necias y pecaminosas despiertan la compasión de Cristo. En Hebreos 5:2 dice, hablando acerca del sumo sacerdote, que ese oficio de sumo sacerdote es un oficio donde debería tener compasión o mostrar compasión de los ignorantes y de los que están fuera del camino. Y está hablando aquí, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del sumo sacerdote, el hombre, que era designado a favor de los hombres. Y su misión era tener compasión de los ignorantes y de los que están fuera del camino. Nuestros pecados en este momento lo mueven a compasión más que a ira. Cristo responde a nuestros pecados con compasión a pesar de que Cristo aborrezca nuestros pecados, pero lo mueve más a compasión por nosotros que a ira. Y nos podemos preguntar de dónde fluye la compasión de Cristo. ¿De dónde fluye esa compasión que Él tiene por los suyos? Su compasión fluye de su experiencia personal humana. En el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos 2:18, antes, nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, o ayudar a los que son tentados. Cristo en los días de su carne se tomó muy en serio todo lo que le ocurría con tanta profundidad como fuera posible, no menospreció ninguna cruz, ni de Dios ni de los hombres, sino que tuvo y sintió su peso máximo. Su corazón se hizo más blando en toda clase de afectos que cualquiera de los nuestros, así como en amor y compasión, y esto lo hizo, como lo dice la palabra de Dios, varón de dolores, y eso más de lo que cualquier otro hombre ha sido o lo será. Hoy en el cielo, Jesús en su naturaleza humana sabe todo lo que sucede a los creyentes en la tierra. No se olviden que Jesús está con un cuerpo humano glorificado en el cielo. Cristo no es espíritu. Él tiene un cuerpo humano glorificado. Y Él sabe todo lo que sucede a los creyentes en la tierra.
Jesús dice de su iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esto es posible porque la naturaleza humana de Cristo está llena del Espíritu Santo sin medida, y el Espíritu es como los ojos de Cristo en toda la tierra, que recorren toda la tierra. Apocalipsis 5, 6. Conociendo Cristo nuestras angustias, recuerda cómo se sintió cuando enfrentó miserias similares en los días de su carne. Conoce incluso la experiencia de la culpa del pecado y el horror de enfrentar la ira de Dios contra el pecado. Aunque personalmente era sin pecado, Cristo cargó todo el pecado de su pueblo. Su conocimiento de nuestro pecado, junto con la memoria de su dolor, mueve en su corazón a desbordar su compasión hacia su pueblo, hacia los suyos. Por eso dice el texto que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque en los días de su carne Él pasó lo mismo, pero sin pecado. Pero Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Él sufrió por hacer la voluntad de su Padre. No solamente en la cruz del Calvario, sino todos los años de su ministerio. Por hacer la voluntad de su Padre. Por eso su conocimiento de nuestro pecado, junto con la memoria de su dolor, mueve en su corazón a desbordar su compasión. Ahora bien, eso no quiere decir que Cristo está sufriendo en los cielos. La humillación de Cristo se completó en la cruz y en la tumba. No es un signo de debilidad de parte de Cristo, ahora en el cielo. Él siente compasión, pero no es un signo de debilidad por su parte. En su exaltación, su naturaleza humana está glorificada y libre de todo dolor. Así como estaremos nosotros cuando nuestro espíritu sea glorificado, estaremos en el cielo sin dolor, sin tristeza, sin aflicción. Ya no lo conoceremos más. Así está Cristo en su humanidad en el cielo. ¿Cómo puede Cristo conmoverse con esos sentimientos de nuestras debilidades? Que Cristo se conmueva por nuestras debilidades no es un acto, como decía antes, de debilidad por su parte, sino de poder, de amor celestial, de amor. El apóstol Pablo afirma que este es su poder, perfección y fuerza de un amor seguro en Él, y lo expresa usando la palabra capaz. Él es capaz. Es decir, que de esta manera lo hace capaz y poderoso para tomarse nuestras miserias en serio, aunque glorificado, siendo así afectado en Él como si sufriera con nosotros. Cristo no está sujeto a alguna fragilidad, cansancio, temor o lágrimas. Él sigue siendo una persona con emociones humanas y un cuerpo humano. No es un espíritu. Él tiene emociones humanas y un cuerpo humano. Su fragilidad fue reemplazada con una gran capacidad de amor y afecto. Cristo es Dios y hombre. Así como Dios, Cristo es infinito, eterno e inmutable. Pero como hombre ha sido exaltado a un nuevo nivel de gloria. Así Cristo no es herido por nuestros sufrimientos, sino que su alma humana responde a nuestros sufrimientos con ternura gloriosa y hermosa. ¿Qué promesas hay del Cristo compasivo? Donde podemos tomar aliento. Consideremos las promesas consoladoras en las Escrituras que nos aseguran de los pensamientos
amables de Cristo para con nosotros. Miren Hebreos 4:14, nuestro texto, dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que nos está diciendo el apóstol: aferrémonos a nuestra profesión de las doctrinas de Cristo, que se basan en las promesas de Cristo. Más adelante en Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En nuestro texto de Hebreos 4 habla de Cristo como aquel que ha traspasado los cielos. ¿Cuándo prometió Cristo que su corazón seguiría lleno de misericordia mientras estuviera en el cielo? ¿Qué garantías tenemos de que Cristo sigue teniendo misericordia y compasión de nosotros? Que no se ha olvidado de nosotros. Porque Él ahora está exaltado en gloria, en majestad, con todo poder, dominio. Pues miren en Juan capítulo 13, nos recuerda que su corazón rebosó de amor hacia y sobre los suyos. En Juan 13:1, antes de su muerte, de su arresto, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto lo dijo el Señor antes de ser arrestado, antes de morir en la cruz. Los suyos. Una palabra que resalta la cercanía, cariño e intimidad basada en la propiedad o posesión. En ese preciso momento Jesús lavó los pies de sus discípulos, demostrando que la glorificación de Cristo, porque nos dice aquí, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, su glorificación, pues Jesús lavando los pies de sus discípulos demostraba que la glorificación que Él iba a recibir de parte del Padre no disminuiría su amor, más bien incrementaría ese amor y servicio de gracia hacia su pueblo. Jesús dijo que ascendería al cielo para asegurar nuestra felicidad como creyentes. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Yo me voy a preparar moradas para ustedes, para que estén siempre conmigo. Voy a prepararles un lugar para ustedes. Prometió volver como un novio para buscar a su esposa y llevarla al hogar celestial. Os tomaré a mí mismo. Vendré de nuevo y os tomaré a mí mismo. Mientras tanto, hasta que Él cumpla lo que ha prometido, no dejó huérfanos a los suyos, sino que nos envió a su amigo más querido, al Consolador, el Espíritu Santo, y nos dejó a su cuidado. Son evidencias de que antes de que Cristo fuese glorificado, su corazón de amor, compasión por los suyos, ya estaba en ellos o con ellos. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos consolaría, porque no hablaría de sí mismo, sino que tomaría de lo que es de Cristo, como si se trataran de cartas de amor, y nos lo haría conocer. Cristo prometió orar por nosotros en el cielo. Demostró su compromiso de orar intercediendo incluso en ese momento, como se ve en Juan 17, antes de ser glorificado. Antes hemos citado ese pasaje: Señor, donde yo estoy, quiero que estos estén conmigo para que vean mi gloria. Y es un deseo de Cristo por los suyos.
Y es el mismo deseo del Padre. Porque así como es Cristo, es Dios el Padre. Y como es Dios el Padre, es Cristo. Esto fue antes de su muerte. Y cuando resucitó de entre los muertos. ¿Qué mensaje transmitió primero Cristo cuando resucitó de entre los muertos? La respuesta está en Juan capítulo 20, 17, donde llamó a sus discípulos mis hermanos. Y dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué palabras tan dulces de gracia a los hombres que negaron a Cristo y lo abandonaron en la hora más oscura. Reflejan el amor de Cristo, de su compasión y amor por los suyos. Cuando Jesús se apareció a los discípulos más adelante, sus primeras palabras fueron, paz a vosotros. Juan 20, 19. Incluso después de su resurrección, el corazón de Cristo seguía lleno de gracia e interés por los pecadores. Su compasión no ha menguado. El hermoso corazón de Cristo también nos revela o es una manifestación del hermoso corazón del Padre. En nuestro texto, capítulo 4, versículos 14 y 15, se describe a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Cristo no tomó este oficio desde su propia iniciativa, sino que fue designado para ello por el Padre. Dice el apóstol, y nadie toma, en el capítulo 5, versículos 4 y 6, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios lo llamó. Dios llamó a su Hijo Jesucristo y por lo tanto Cristo lo llama los negocios de mi Padre. Dios, el Padre, dio a Cristo el oficio del sumo sacerdocio para exhibir misericordia y compasión a los débiles, a los necesitados. Dios el Padre mandó al Hijo a recibir y a salvar a los pecadores que vienen a Él hasta el final. Y esto mismo lo enseñó Jesús en Juan 6, versículos 37 al 40, donde dice que no puede dejar de hacer la voluntad de su Padre. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que el Padre envió a Cristo a hacer, lo ha hecho por nosotros. Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió al cielo por nosotros, se sienta a la diestra del Dios Santo, Todopoderoso, por nosotros, intercede por nosotros. Desde el principio hasta el final, nuestro sumo sacerdote actúa como el fiador designado por el Padre y representante de su pueblo elegido. Así que por medio de Cristo vemos el amor del Padre. Dios el Padre designó a Cristo para favor nuestro, en su oficio de sumo sacerdote. El objeto final de la fe es nuestro Padre del pacto, pues Él es quien justifica. Descansamos en Dios a través de Cristo, porque Dios envió a Cristo según su pacto de gracia. Y al ver el corazón del Padre, conocemos el amor que Dios tiene por nosotros, en su Hijo Jesucristo antes del comienzo del tiempo. Como dice un escritor, el objetivo de la redención es revelar la plenitud del amor de Dios.
Y eso se manifiesta ahora mismo en el lugar que ocupa Cristo, en ese lugar de honor, de gloria, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Todo lo que Cristo hizo y hace por nosotros es la expresión de ese amor que estaba originalmente en el corazón de Dios. Cristo no añade una gota de amor al corazón de Dios, sino solo lo saca, lo manifiesta. El corazón hermoso del Hijo es una manifestación del corazón hermoso del Padre. Al ver el corazón amoroso del Padre, estamos seguros de que su Hijo obediente nos amará para siempre, que Él no dejará de compadecerse por nosotros, que Él no dejará de amarnos, que manifestará paciencia, sensibilidad humana hacia nosotros, a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, porque así como es Dios, así es el Hijo, y así como es Cristo, es el Padre quien lo ha puesto ahí, en favor nuestro. Dios no es diferente de Cristo. Hay creyentes que tienen esa idea, como que Cristo está intercediendo al Padre para forzar la voluntad del Padre, para cambiar su manera de pensar del Padre, de lo que Dios ha... No, Cristo ruega al Padre y Dios quiere llevar aquello que Cristo está rogando, porque los dos piensan y sienten igual, es la misma naturaleza, los dos buscan lo mismo. Cuando Cristo rogó por Pedro y dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fíjense, me llama la atención porque Cristo dice: yo he rogado por ti. Una vez. ¿Por qué la insistencia de Cristo si no hubiera dicho: yo he rogado muchas veces por ti para que tu fe no falte? Es como nos demuestra de una manera, primero, la eficacia de la intercesión de Cristo y luego que ese ruego que Cristo ha hecho a Dios el Padre es lo mismo que el Padre busca por Pedro, que su fe no falte. Entonces estos creyentes que podemos llegar a tener todos, esa idea errónea de que Dios piensa de una manera, Cristo de otra, que es diferente la voluntad de uno y del otro, y parece que uno se resiste, que Dios se resiste, y Cristo tiene que convencer al Padre para que por favor obren bien de estos que estoy intercediendo yo. Dios ha puesto a Cristo ahí para que interceda, porque Dios nos quiere hacer bien. No son diferentes. La voluntad de Dios es la voluntad de Cristo y la voluntad de Cristo es la voluntad de Dios. Así que al ver el corazón amoroso del Padre, estamos seguros de que su Hijo obediente nos amará para siempre y llevará fielmente su oficio en el cielo, el cual Dios le ha dado para bien nuestro. Así que ven primero a Cristo y Él te tomará de la mano y caminará contigo y te llevará a su Padre. ¿Qué aplicaciones podemos ver para aplicar en nuestras vidas? Ciertamente, hermanos, reflexionar en esta verdad nos ayuda a regocijarnos en Cristo, primeramente. Y pondrá nuestros corazones en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El corazón de compasión de Cristo nos da el ánimo más fuerte contra el pecado. Saber que Cristo está intercediendo por nosotros, que está en ese lugar, en esa posición de honor, en la diestra de Dios, representándonos, eso nos da ánimo más fuerte contra el pecado. Sabemos que el corazón de Cristo no descansará hasta que nuestros pecados sean removidos. Esos pecados lo mueven a compasión más que a ira, incluso cuando los odia, pero lo mueven más a compasión. Cualquier prueba
tentación o miseria que suframos, sabemos que Cristo también la sufrió y que su corazón lo lleva a librarnos de nuestra aflicción. Él se compadece de nosotros. También nos enseña el pensamiento de cuanto herimos el corazón de Cristo con el pecado, y la desobediencia es el incentivo más fuerte que tenemos contra el pecado. El saber que herimos el corazón de Cristo, cuando entristecemos al Espíritu Santo, cuando deshonramos el amor y la bondad de Dios nuestro Padre, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Eso debería ser el incentivo en nosotros más fuerte que tenemos contra el pecado cuando pecamos contra Él. Pecar contra la bondad de Dios, contra un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios que nos ama y que quiere nuestro bien. En todas nuestras miserias y aflicciones, aunque cada consolador humano falla, sabemos que tenemos un amigo que nos ayudará, un amigo fiel, un amigo que ha pasado por lo que nosotros pasamos, que se puede compadecer de nuestras debilidades, un amigo que nos ayudará, que tendrá compasión de nosotros y nos socorrerá. Cristo en el cielo. Jesús el justo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, hermanos, y seamos glorificados, se nos quitará la venda de nuestros ojos y veremos a Jesús cara a cara. Y ya no solo conoceremos en parte como ahora le vemos y entendemos, como dice la Escritura, que vemos como por un espejo, sino que le veremos y le conoceremos completamente como nuestro Salvador. ¿Se calienta tu corazón al pensar que estarás con Cristo para siempre, conociendo su hermoso corazón más y más? ¿Se calienta tu corazón ahora? Saber que le vas a conocer más y más. Que esas emociones que Él tiene, esas emociones humanas como humano que está en el cielo, conocerás su corazón, conocerás los afectos de Cristo hacia ti y hacia su pueblo. ¿No calienta esto tu corazón? El que puedas ver a Cristo cara a cara, que esa compasión que ahora recibes por su Espíritu y su palabra será algo real, que habrá esa interactuación entre Cristo y tú, que podrás escucharle, que podrás verle, que podrás conocerle más y más por toda la eternidad. Un verdadero hijo de Dios se puede identificar con esto. Si no puedes identificarte con esto, no eres un hijo de Dios. Aún eres inconverso y muerto para Dios. Yo espero que todos los que estemos aquí sí nos podamos identificar con esto, en mayor o menor medida, y que realmente tu anhelo sea eso, conocer a Cristo más y más. Pero también deleitarte cuando puedas, cuando seas glorificado, poderle ver a Él cara a cara y poder conocerle más y más. Aquellos que no pueden identificarse no entrarán al cielo a menos que el Espíritu de Dios les enseñe a odiar el pecado, a arrepentirse de él, a olvidarlo y a volverse a Cristo, creyendo solo en Él para salvación
y amándolo sobre todas las cosas. Su naturaleza divina como el Hijo de Dios asegura que Él tendrá compasión de cada pecador que viene a Él. Él tuvo compasión cuando estuvo aquí en la tierra con los hombres, aquellos que sufrían. Y el Señor tiene compasión por su pueblo en el cielo. Así que gózate, creyente. En la gloria conoceremos el hermoso corazón de nuestro esposo, de nuestro Cordero inmolado, de Jesús. Comprobaremos lo que es estar sin pecado en la presencia de nuestro Salvador, sin temor, sin lágrimas, sin aflicciones. En la gloria estaremos extasiados de su amor. Conoceremos cuán profundo, ancho, alto es el amor de Dios en Cristo, como escribe el apóstol Pablo. Pero lo experimentaremos de una manera grandiosa. Experimentaremos todos los santos el corazón del Cordero de Dios, el príncipe de paz y amor, y Él se regocijará en nosotros con cánticos de alegría. ¿Esperas eso? ¿Te deleitas en eso? Aunque ahora quizás tengas un montón de obstáculos, problemas, dificultades, a veces dudes del amor de Dios para contigo, a veces dudes de tu seguridad de salvación, pero que podamos confiar en Cristo. Su compasión no ha menguado, su amor por su pueblo no ha menguado por causa de su glorificación y exaltación. Él sigue siendo el mismo sumo sacerdote misericordioso, compasivo, amante, tierno para con su pueblo. Así que, como dice más adelante en Hebreos 4, dice: acerquémonos con confianza, acerquémonos pues confiadamente, teniendo tal sumo sacerdote en favor nuestro, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, que Él transforme nuestra manera de pensar, quite todos los obstáculos, todo lo que pueda haber en nosotros, ideas erradas, y busquemos a Jesucristo con todas nuestras fuerzas. Afirmémonos en estas verdades. Vamos a orar. Padre nuestro,